Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien en casa, acompañándonos en esta sesión de historia a través de Aprende en Casa, por televisión y en línea. Soy la maestra María del Rocío Benítez Franco. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta, ya que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy concluiremos con el tema de la Unión Europea. Analizaremos sus alcances a partir de las crisis y problemáticas que enfrenta en este siglo. Estas revisiones nos ayudarán a comprender la trascendencia política, económica y social de la conformación de una organización supranacional, cuya pretensión es priorizar la paz mundial y la mejoría de la calidad de vida de la población de sus países miembros, mediante acuerdos internacionales. Es importante que participen en las actividades planteadas en la sesión. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno u hojas, colores y bolígrafos para registrar ideas principales, dudas o reflexiones que posteriormente puedan compartir en familia. Si ya están listas y listos, comencemos. En nuestro espacio de lectura en voz alta, retomaremos un fragmento del texto La crisis y el sentido del proyecto europeo. Integración o fragmentación de Joseph Maria Jordan Galdouf, cuya reflexión se enfoca en resignificar la pertinencia de la propuesta de un Estado supranacional. A la letra dice así: sabido es que el proyecto de integración europea fue concebido con un sentido y una razón de ser que van más allá del ámbito económico. Su punto de partida se sitúa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el verdadero móvil fue crear un espacio de paz, democracia y bienestar para evitar de manera permanente los horrores vividos en el pasado. En tal sentido, la integración económica tenía un carácter instrumental para realizar una Europa de los hombres, en expresión de Maurice Duverger, 1994. Sin duda, el móvil originario de dicho proyecto sigue vigente en la actualidad, pues no está muy lejos aún el último conflicto dramático vivido en suelo europeo, la Guerra de los Balcanes, durante los años 90, tras la desintegración de la antigua Yugoslavia. Pero es cierto que se han sucedido ya varias generaciones de europeos y hoy resulta más difícil convencer a los jóvenes de que la Unión Europea es imprescindible para evitar otra guerra. Al mismo tiempo, sin embargo, han emergido nuevos elementos que justifican igualmente la conveniencia del proyecto europeo en el presente. Entre otros, la necesidad de dar una respuesta adecuada a los retos de la globalización. En la actualidad, en el contexto de una profunda crisis económica, parece haber disminuido la ilusión en el proyecto de una Europa unida. Pero ha habido otras etapas de euroescepticismo en el pasado, que se superaron después con avances muy significativos en la construcción europea. Cabe esperar, así pues, que quizás también ahora seremos capaces de sacar fuerzas de flaqueza y haremos avanzar el proceso de integración de un modo interesante y positivo para el conjunto de los ciudadanos europeos. Interesantes expresiones, ¿cierto? Ustedes en casa pueden imaginar la aplicación de un proyecto de esta naturaleza en América Latina. Los planteamientos sin duda despertarán su interés y entusiasmo por conocer más sobre el tema. Coméntenlo con su familia. Como escuchamos en el texto, el desarrollo de la Unión Europea no cuenta solo con eventos exitosos, como lo hemos reconocido en sesiones anteriores. También ha atravesado por circunstancias que exigen su revisión, análisis y posterior reflexión. En una línea del tiempo, identificaremos dichas circunstancias y comentaremos al respecto, aunque antes daremos cuenta de los cuestionamientos que guiarán nuestra sesión. La Unión Europea es un proyecto de Estado supranacional, porque ¿cuáles son las crisis por las que ha pasado la Unión Europea durante las primeras décadas del siglo XXI?
¿La Unión Europea representa un proyecto de Estado sólido y permanente? Continuemos para aportar a la respuesta de estos cuestionamientos. Me gustaría compartirles un breve texto digital emitido por la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, cuyo título es Europa y usted. Se refiere al derecho de traducción completa para los europeos que sean parte de las causas judiciales en cualquier espacio territorial de la Unión Europea. Vamos a escucharlo. Siempre es un problema estar a malas con la justicia, incluso por delitos menores, pero el problema es aún mayor si estamos en un lugar en el que no entendemos el idioma en el que nos habla la policía y las autoridades judiciales. Por ello, la Unión Europea ha tomado medidas para garantizar el acceso a servicios de traducción e interpretación en los procedimientos judiciales. La nueva legislación ayudará a los ciudadanos a ejercer su derecho a un juicio justo en cualquier parte de la Unión Europea si no entienden el idioma. Los Estados miembros serán los responsables de prestar el servicio y deberán hacerlo gratis. La utilidad de este tipo de protección está condenada a crecer, ya que cada vez son más los europeos que viajan, estudian y trabajan fuera de su país de origen. E incluso el desliz más inocente puede suponer un encontronazo con las autoridades. Esta nueva reglamentación no significa, por supuesto, que podamos saltarnos las leyes locales cuando salimos de vacaciones, pero sí garantiza que si nos metemos en problemas, entenderemos de qué se nos acusa. Y no olvidemos que uno siempre es inocente hasta que existe condena en firme. Esta ley de traducción e interpretación ofrece certidumbre a los europeos cuando viajan a otro Estado miembro de la Unión y se encuentran en un problema judicial. El derecho de traducción completa es un buen ejemplo que nos permite identificar una de las características del Estado supranacional: que las personas cuenten con derechos que rebasan los límites territoriales de las naciones. Nos permite vislumbrar cómo la toma de decisiones de la Unión Europea trasciende fronteras en ámbitos políticos, económicos, sociales y materializa la mejoría en la calidad de vida de los habitantes de sus países miembros. El concepto de entidad supranacional hace alusión a la cesión parcial de competencias estatales de cada nación, es decir, es un espacio intergubernamental en favor de un organismo superior, conformado por una estructura compleja. En este sentido, la Unión Europea es única en su tipo. La operación y consolidación de una institución de tal categoría requiere, por tanto, la superación de un heterogéneo y muy diverso conjunto de circunstancias y retos. ¿Qué países se han integrado a la Unión Europea desde el inicio del siglo XXI? Reconozcámoslos. La integración de los países del Este. En 2001, la Unión Europea emitió el Tratado de Niza, que fortalece su estructura para hacer frente al proceso de ampliación que atendía la solicitud de entrada a la Unión Europea de varios países del este de Europa. Se creía que la integración de los países exsocialistas afectaría la fortaleza económica de la zona euro. Sin embargo, esta idea se desvaneció, ya que la infraestructura industrial, mano de obra calificada y el mercado con que contaban los países del este fue suficiente para cumplir los requisitos que la Unión Europea pedía a países como Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa. La implementación del Tratado de Niza legalizó la ampliación de la Unión Europea con 25 nuevos países. En 2002, los países que utilizaban el euro como moneda común eran 22. Todo parecía ir bien, tanto que se propuso una constitución europea, pero la propuesta fue rechazada en un referéndum. Por cierto,
Un referéndum es un procedimiento jurídico por el cual se somete a votación una ley o un asunto de especial importancia para un Estado. Este rechazo evitó que todos los tratados se conformaran en uno solo, pero se permitió el ingreso de Bulgaria y Rumania en 2007. En 2009 se propuso el Tratado de Lisboa, que hace más eficiente la estructura y operación de la Unión Europea. Además, establece un mecanismo básico para dejar de ser país miembro de la Unión Europea. Este último aspecto lo retomaremos más adelante. Ahora, observemos el avance que lleva nuestra línea del tiempo. Aunque el mercado europeo se mantenía muy bien posicionado, la Unión Europea se vio afectada por la crisis económica. Algunas economías frágiles de la Unión Europea, como Grecia, Irlanda, España y Portugal, se vieron muy afectadas por la crisis económica de 2008. El impacto se reflejó en el alto nivel de desempleo y el déficit público, la disminución en la competitividad y el crecimiento económico. Fue la peor recesión en la historia de la Unión Europea. La crisis económica. Esto desató la inconformidad social ante la percepción negativa del fracaso económico del Estado supranacional. La Unión Europea, con distintas medidas de rescate y la intervención de la Troika, es decir, el esfuerzo conjunto de 3 instituciones, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las cuales intervinieron para respaldar a estas naciones. Sin embargo, hubo críticas tanto de los gobiernos inconformes como de las poblaciones. Grecia, país miembro desde 1981 y una de las naciones más afectadas por la crisis económica, realizó un referéndum en 2015 para decidir si aceptaban las condiciones que les imponían para el rescate. La población decidió renegociar las condiciones, lo cual no fue aceptado por las instituciones regulatorias. Grecia se mantuvo dentro del Estado supranacional y hoy día cuenta con un alto índice de deuda pública. Otro problema que enfrenta la Unión Europea es el fenómeno de la migración. La migración es un fenómeno que se incrementa día a día en el mundo. Las personas emigran en busca de oportunidades laborales y mejor calidad de vida. La Unión Europea es un destino muy común por 2 causas. Laborales. En países como Inglaterra, Francia y Alemania se emplea a muchos migrantes con salarios bajos, ya que, al no ser ciudadanos europeos, no pueden exigir los mismos derechos laborales del resto de la población. Buena parte del crecimiento económico de esas naciones proviene de la producción por el trabajo de los migrantes. Por motivos bélicos. El otro flujo importante de migrantes hacia la Unión Europea es de aquellos grupos que obligadamente se ven en la necesidad de abandonar su lugar de origen debido a la guerra, como es el caso de Siria, del que a continuación les invito a conocer un poco más en el siguiente video. El estudio de la historia ayuda a comprender el presente y las múltiples causas de los conflictos, como en el caso de la guerra civil en Siria, que provocó el desplazamiento de sus habitantes. Esta es la historia de una de ellas, Yusra Mardini, nadadora que a los 17 años se convirtió en refugiada y a los 18 en competidora olímpica. Ella era una adolescente como cualquier otra. Vivía en Damasco, Siria, con sus padres y sus 2 hermanas. El estallido de la guerra trajo consigo el sufrimiento, las bombas, la muerte. No se podía vivir así. Su casa se incendió y la alberca donde entrenaba fue bombardeada.
El 12 de agosto de 2015, Yusra y su hermana mayor, Sara, huyeron de Siria. Se despidieron de sus padres y de su hermana menor y volaron a Beirut, Líbano. El viaje continuó hacia Esmirna, Turquía, donde, junto con otros 18 refugiados, abordaron una embarcación endeble, diseñada para 6 personas, para llegar a la isla de Lesbos, Grecia. Pero después de haber zarpado, el motor se detuvo y el bote comenzó a hundirse. Así que Sara saltó primero y Yusra la siguió. Durante 3 horas, ellas y 2 personas más arrastraron el bote hasta la costa de Grecia. De ahí, siguieron a Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, hasta que llegaron a Berlín, Alemania. Un año después, Yusra participaría en los Juegos Olímpicos de Río 2016, como parte del equipo de atletas refugiados, representados por la bandera olímpica. La historia es alentadora, pero ¿qué estaba pasando en Siria para que las hermanas Mardini y sus acompañantes se arriesgaran de ese modo? Pero en 1970, el ministro de Defensa, Hafez al-Assad, dio un golpe de estado para convertirse en primer ministro y al año siguiente en presidente. Durante los 29 años de su gestión, hubo estabilidad. Sin embargo, fue un gobierno autoritario. Al morir, en el 2000, su hijo Bashar al-Assad asumió el poder en un país caracterizado por una economía desigual y falta de empleos, a consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno anterior. También por una clara limitación a la libertad de expresión y por los enfrentamientos ocasionados desde la diversidad étnica y cultural de sus habitantes. Los sirios esperaban cambios políticos y económicos trascendentales, pero fue todo lo contrario. La corrupción se extendió, la libertad se menguó y aumentó la represión. En consecuencia, a inicios de 2011, se produjo un levantamiento armado opositor que se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia de Bashar. Todos estos factores geográficos, históricos, políticos, económicos y socioculturales contribuyeron al inicio de una guerra civil que enfrentó a las 2 tendencias islamistas principales, sunitas y chiitas. Bashar al-Assad pertenece a la minoría alauita chiita, mientras que Siria es un país de mayoría sunita. También se involucraron en el conflicto grupos armados internos, como el Estado Islámico. La guerra de Siria es un conflicto multicausal difícil de resolver, pues, además de la dictadura, está el conflicto entre facciones islámicas y la intromisión de otras naciones que apoyan a diversos grupos armados. La ONU estima que los muertos por la guerra son alrededor de 400,000. Más de 5 millones de personas han huido de Siria, la mayoría mujeres y niños como las hermanas Mardini. Los países vecinos enfrentan una crisis por la llegada de refugiados. A través de este video podemos entender que la historia aporta el registro y seguimiento de los hechos y procesos históricos para la comprensión de nuestro presente. Entre 2015 y 2016, derivado de los conflictos en los países del Medio Oriente y la creación del Estado Islámico, el flujo migratorio aumentó drásticamente hacia el sur de Europa. La Unión Europea se ha empeñado en aplicar políticas de migración eficaces y humanitarias. Prioriza estrategias y establece negociaciones de control con algunos territorios en conflicto y con sus países miembros para redistribuir a los migrantes y aplicar políticas de refugio y asilo, de salvamento de vidas en el mar y persecución de redes delictivas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. El Brexit, salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit representa la unión de las palabras británica y salida, en inglés. En junio de 2016, en un referéndum, más de 50% de los votantes británicos decidieron abandonar la Unión Europea, después de pertenecer a ella por 47 años. A inicios del 2020 se oficializó su salida. Pero, ¿por qué salió Reino Unido de la Unión Europea?
sus aspiraciones económicas no conciliaban con los cambios en aspectos políticos que producía el Estado supranacional en sus países miembros. En 2014, ante el ascenso al poder del partido de derecha UKIP, en Gran Bretaña se promovió la idea nacionalista de la independencia de Europa. Se convocó a un referéndum que con un margen muy pequeño dio la victoria al Brexit. Hoy el proceso de salida ha concluido. Reino Unido ya no tiene la obligación de mantener los mismos controles migratorios que impone la Unión Europea. Puede establecer relaciones comerciales con distintas naciones bajo sus propias reglas y puede llevar sus asuntos políticos internos sin intermediarios. El Brexit es muy reciente para poderlo comprender. Hay elementos que identifican en distintos países de Europa el surgimiento de grupos nacionalistas que no quieren pertenecer a la Unión Europea. Y aunque en 2013 se integró Croacia al Estado supranacional, la Unión Europea, a la salida de Reino Unido, ha decidido tomar un periodo de reflexión para replantear sus objetivos, rumbo y, en su caso, hacer reformas. Por último, no podríamos dejar de lado la actuación de la Unión Europea ante el enorme reto que 2020 nos planteó al mundo entero: la crisis de salud del coronavirus. A finales del 2019 se expandió una pandemia que exigía un alto nivel de infraestructura logística de Estado y avance tecnológico en materia de salud. Ningún país estaba preparado para ello, tampoco el Estado supranacional. No obstante, la Unión Europea se involucró activamente en la atención y servicio médico en todos sus países miembros. Sin embargo, tal situación le obliga a replantear algunos aspectos, como la libre circulación de personas y mercancías entre los Estados miembros, ya que la realidad impone el cierre de sus fronteras comerciales y la limitación para el tránsito de las personas en fronteras nacionales. Sin duda, la Unión Europea tiene frentes amplios y diversos retos. Pero veamos el avance de nuestra línea del tiempo con referencia a la Unión Europea del año 2000 al 2019. Estos son los momentos más relevantes. Ustedes ya cuentan con elementos para reconocer las características de la Unión Europea en la actualidad y la complejidad de un Estado supranacional. Recuperemos las preguntas detonadoras que guiaron nuestra sesión. ¿La Unión Europea es un proyecto de Estado supranacional? ¿Por qué? ¿Cuáles son las crisis por las que ha pasado la Unión Europea durante las primeras décadas del siglo XXI? ¿La Unión Europea representa un proyecto de Estado sólido y permanente? Con lo que han aprendido hoy, pueden terminar el reto de la semana, que consiste en hacer una canción con el ritmo que ustedes elijan, en la que narren hechos importantes de la Unión Europea. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el apartado La construcción del conocimiento histórico. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio Aprende en Casa,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.